Y sigamos hablando del ENADE, pero esta vez en materia de los discursos relativos a la relación entre el Ejecutivo y el gran empresariado, porque en el Encuentro Nacional de la Empresa el presidente Gabriel Boric insistió en que la economía ha retomado su senda de crecimiento y reiteró el llamado al sector privado a abandonar las confrontaciones. Además, afirmó que es necesario avanzar en el pacto fiscal y la reforma de pensiones, señalando que no hay estabilidad sin cohesión social o seguridad en todos los planos. El gran empresariado pidió al gobierno que mejore su gestión y ratificó que no es partidario de elevar impuestos. Vanessa Gajardo, muy buenos días. Buenos días, Vanessa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Y algo ya adelantaban. Eran tantas las especulaciones que había en torno a ENADE 2024. Incluso, recordemos, la prensa llegó a llamarlo en su minuto el encuentro entre dos mundos por todas las confrontaciones públicas que han surgido, ¿cierto?, el último tiempo entre dos sectores que sabemos conversan, pero que no siempre están de acuerdo. Por un lado, el gobierno y por otro lado, el gran empresariado. Más de 1.000 asistentes tuvo el Encuentro Nacional de la Empresa ENADE 2024, cuyo nombre este año era Contra Inmóviles, aludiendo a palabras que la propia presidenta de ICARE, Karen Tal, se refirió: no podemos permitir que el estancamiento en nuestro país se haga una realidad o una costumbre. Y los aplausos en su mayoría se lo llevaron los dueños de casa, los grandes empresarios, aunque el presidente Gabriel Boric también contó con un salón repleto de gente. El apoyo en su mayoría vino de los ministros que componen el comité político, del resto de los invitados, de los parlamentarios adherentes. De hecho, fuentes que conversaron en exclusiva con Radio Bio Bio, pertenecientes al partido del presidente Boric de Convergencia Social, nos contaban que recibieron una convocatoria casi obligatoria de parte del equipo presidencial solicitando que no solo los parlamentarios, sino también los equipos de los mismos asistieran a manifestar su apoyo al presidente por toda la especulación que había en torno a lo que podía ser una confrontación pública. Confrontación que se disipó desde un inicio cuando la presidenta de ICARE dijo: sabemos lo que están esperando, pero este va a ser un debate, dijo, con altura de miras. En su discurso, que duró, por cierto, más de una hora y que retrasó además el resto del cronograma, tuvo absolutamente de todo. De hecho, el presidente partió con una particular comparación con un partido de fútbol. Dijo que si tratara justamente de un futbolito, la previa habría estado bastante caliente, fueron las palabras del mandatario, y también hizo una comparativa entre las relaciones con el gran empresariado, diciendo que él reconoce que cada uno está jugando para su hinchada, pero que atrás deben quedar todas estas confrontaciones para avanzar en un objetivo común. ¿Y cuál es este objetivo común? Justamente sacar a Chile del estancamiento económico, avanzar en el desarrollo, en una mayor productividad y también en una mayor inversión en nuestro país. El mandatario tuvo bastantes volteretas en su discurso, ustedes lo decían, no solo fue el sistema político, sino también todo lo que tiene que ver con las relaciones con el empresariado. Reconoció el aporte de los privados, pero les restregó indirectamente sus equivocaciones, sobre todo lo que tiene que ver con las grandes proyecciones macroeconómicas del último tiempo. Y nuevamente, porque esto es algo particular también del presidente Gabriel Boric, tuvo un nuevo guiño a los medios de comunicación, por lo que él dijo es una cobertura envidiable que le dan al gran empresariado. Pero en otros puntos fue mucho más claro y conciso. Dijo que este año Chile va a crecer por sobre el 2% que está proyectado en el último informe de política monetaria. Una economía, por ejemplo, que crezca a un ritmo superior al de los 8 años precedentes y en la cual todos juntos nos rebelemos ante el pronóstico que veíamos en los últimos días de que la próxima década va a tener un promedio de crecimiento del 2% de la economía chilena. Chile puede más y lo podemos conseguir si trabajamos en conjunto. El presidente Gabriel Boric insistió en su alocución en la necesidad de avanzar en los grandes proyectos que están hoy en el Congreso, el pacto fiscal y la reforma previsional, por otro lado, afirmando que tal como no hay crecimiento sin estabilidad y sin inversión, dijo, no hay estabilidad sin cohesión social y seguridad en todos los planos. Recordemos que algo particular que tuvo esta ENADE es que la seguridad fue uno de los temas principales del discurso y también de los paneles. Certezas para invertir
discutir. Certezas para vivir es lo que necesitamos todos, añadió el mandatario. Desde la otra vereda, en tanto, el discurso del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Meves, tuvo un tono mucho menos conciliador y más desde lo crítico. Basta de quedarnos en las proyecciones, quién estuvo más cerca y quién no, aludiendo justamente a estas equivocaciones en las proyecciones macroeconómicas, o más bien las diferencias que había entre el gobierno y el empresariado, abordando lo que dijo deben ser las urgencias que tiene Chile en este momento de la economía. Pese a que apuntó justamente la necesidad también de avanzar en estas grandes reformas, sobre el pacto fiscal en particular fue sumamente tajante el presidente de la CPC. Subir los impuestos no es una opción, dijo. Esperamos que la conversación cambie desde la recaudación hacia los incentivos al crecimiento, el ahorro y la inversión para poner con fuerza en marcha a nuestro querido país. Lo decíamos, más de 1.000 asistentes de todos los sectores, minería, comercio, agroindustria, el mercado bursátil, y casi todos, ojo, dejaron muy en claro en las conversaciones de pasillo, en las conversaciones entre los paneles, que las asperezas con el Ejecutivo no están del todo disipadas. El sector de la construcción, tan aludido, cierto, el año 2023 y también este 2024 por las pérdidas en inversión y en empleo registradas en los últimos años, tuvo una respuesta que pasó más bien de la cautela a la molestia, cuando el mandatario aseguró en su discurso que también han recibido portazos de parte del gran empresariado. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, preguntó públicamente a qué portazos se refería el presidente, y aunque valoró lo que dijo siempre ha sido el buen tono que tiene el mandatario, siguiendo esta comparativa con el fútbol, llamó a poner la pelota en el piso. Nuestro presidente siempre ha tenido un buen tono, pero del dicho al hecho tenemos que acortar esa brecha. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, que efectivamente bajemos la pelota al piso, nos pongamos a trabajar, generemos las políticas públicas necesarias para poder hacer una inversión de buena medida, de buena factura y la tranquilidad que necesitan los inversionistas para poder hacer esa inversión. La reforma previsional, en tanto, otro de los grandes proyectos aludidos en este encuentro, sigue sin tener el visto bueno de las grandes empresas, y acá también es importante reconocer esto, beneficiados, sabemos, históricamente por el fortalecimiento de lo que tiene que ver con el mercado de capitales. Quien ha manifestado esto desde el inicio en la discusión ha sido la presidenta de la propia Asociación de AFPs, Paulina Yasigi, quien sostuvo que para tener piso en esta reforma en particular, primero se necesitan condiciones mínimas. Ahora el tema es no quedarse solamente en un día donde podemos hacer distintas declaraciones y un diagnóstico muy certero de dónde estamos parados como país. Tenemos que avanzar. Entonces hoy día es un día más de muchos en que tenemos que seguir planteándonos los temas urgentes. Crecimiento, certidumbre, seguridad y muchas otras cosas. Hoy día vemos que hablamos de crecimiento, pero ¿qué se necesita para crecer? Otro de los tantos anuncios que hizo el presidente Gabriel Boric en su discurso tuvo que ver con la industria minera. Antes del término de esta gestión, dijo, se aumentará la producción de cobre y se duplicará la producción de litio en el país. Declaraciones que fueron valoradas por el presidente de la SONAMI, Jorge Riesco, aunque sí con algo de recelo respecto a los plazos que fijó el jefe de Estado. En lo que sí coincidió fue que dijo que la minería representa hoy el futuro de Chile. Pero es una parte importante del futuro porque la industria minera, no podemos negarlo, ha tirado el carro en muchos aspectos de la innovación, de la profesionalización y de la sustentabilidad. Yo creo que de todas maneras, hoy día con las oportunidades que hay de generación de energía limpia, evidentemente que es un rubro que se resulta muy beneficiado y directamente implicado en esa mejora. Y fue al término de su discurso que el presidente Gabriel Boric insistió en que su gobierno ha buscado incansablemente acuerdos, y eso es algo que tampoco se puede discutir, pero dijo que ha costado alcanzarlos debido al ambiente político crispado. Sobre eso dijo que es algo que se ha venido incubando hace varios años y que todos, tanto el gobierno como el gran empresariado, han contribuido de cierto modo. Y con esto terminó su discurso. Más de una vez he reflexionado sobre los errores o excesos que cometimos en el pasado, terminó el jefe de Estado. Es algo impactante, ¿cierto?
los cambios en la comunicación del presidente, los cambios que tuvo en su mismo discurso, a propósito de una autocrítica que llega bastante tarde, considerando cuáles fueron las portadas o los enfrentamientos, ¿cierto?, el último tiempo con el gran empresariado. Y con esto finalizo, María José Tomás. Como al presidente le gustan tanto las comparaciones futbolísticas, yo me voy a tomar la atribución también para hacer una. Algo que está claro es que el primer tiempo del gobierno ya finalizó. Y es en este segundo periodo, ¿cierto?, que por cierto ya comenzó el 11 de marzo pasado, que es el Ejecutivo el que corre con la pelota a los pies, el que corre con cierta ventaja por delante, y justamente hay una tarea clave y va a depender de ellos hacer justamente una buena jugada antes del pitazo final. Mira, lo comentábamos hace poco con Daniela Ruiz Tagle del Palacio de la Moneda. La pregunta que uno se hace es si esto va a tener efectos, si va a tener consecuencias, si el próximo año, a estas alturas, vamos a decir, ¿se acuerdan algo del ENADE 2024? Podemos decir, sí, me acuerdo, produjo tal consecuencia. Porque la de 2023 no sabemos nada. Y yo creo que en materia económica, porque este es el encuentro nacional de la empresa, olvidémonos de otras cosas, de eso se está hablando. ¿Por qué se habla de política? Porque la política es importante para que se produzca crecimiento, y etcétera, etcétera. Entonces, vamos a llegar a algo. Yo no sé si hay un plan económico. Yo no sé si más allá de la reforma tributaria hay un plan para el crecimiento. Yo no sé qué impacto tiene esa reforma tributaria o no el crecimiento, tiene o no tiene. Pero, a ver, ese tipo de cosas, yo creo que la pelota, ya, el fútbol, yo no sé mucho fútbol, no sé si la bajan al piso, en el sentido de cuestiones muy concretas. Yo no sé si va a mejorar la gestión del Estado. Yo creo que cualquier persona que tenga relación con el Estado se da cuenta que hay un problema gigantesco. Yo no sé si alguien pide explicaciones por los 100.000 nuevos empleados públicos y el costo que eso significa. Por ejemplo, ayer se habló del estrés de la economía chilena, ¿o no? Del estrés macroeconómico. Sí, en el panel con el ministro Marcel. Y porque ahí está, en que estamos empezando a reprogramar nuestras deudas, a chutearlas para adelante. Bueno, eso es. Entonces, la pregunta es si esto tiene efectos o no. Ojalá que los tenga. Y que haya algún acuerdo en el sentido de lograr algunos acuerdos, por lo menos en materia económica. Pero, ya, esperemos. Ojalá que el próximo año no estemos hablando de lo mismo. Y que las cifras sean mejores. Vanessa, llama la atención un poco las declaraciones del presidente cuando él habla y pide que se dejen de lado las confrontaciones, abandonar las confrontaciones. Opinión. Creo que el presidente es muy bueno para confrontar al empresariado. Con el Narbona Craig, por ejemplo, cuando ayer mismo habla del paternalismo, cuando habla, claro, de la envidiable cobertura de los medios al gran empresariado, cuando hablaba de las cartas al director. Son provocaciones. Sí, él decía ayer, he visto muchas cartas al director, de muchos de ustedes en medios de comunicación, hablando de que no hay pie para el crecimiento, de que estamos estancados, de que no se puede invertir. Son visiones de mundo distintas las que tiene el presidente que las que tiene el gran empresariado. Lo dijo ayer el mismo presidente de la CPC, Ricardo Meves, que decía: el foco no está en subir impuestos, el foco es avanzar en el crecimiento y la inversión, mientras que el Ejecutivo se la está jugando por subir impuestos en el pacto fiscal. Por ende, son visiones de mundo distintas, y que el presidente haga estas provocaciones o confrontaciones y luego llame al empresariado a no confrontarlo a él, tienen visiones de mundo diferentes. No veo más allá. O sea, la idea es intentar encontrarse, porque si no estamos un poco... Pero llamar a no confrontar y que el presidente confronte con el Narbona Craig, sí, etcétera. O sea, yo creo que es un poco... Pero ayer el presidente fue muy aplaudido, el ENADE, ¿o no? No. ¿No? En su mayoría por quienes estaban en la primera fila, que eran los ministros del comité político y los parlamentarios adherentes. Yo lo estaba escuchando y escuchaba aplausos. O sea, no es que no haya sido... No me pareció, a mí me pareció que fue bien aplaudido, que no... Más allá de las diferencias que hay. Pero bueno, esperemos a ver si hay más medidas y otro tipo de soluciones económicas en el país. Gracias, Vanessa. Buenos días. Buenos días.